Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Un personaje, bueno, a caballo entre la historia y la leyenda, ¿verdad? Totalmente. Estamos en la península ibérica, segunda mitad del siglo XI, un mosaico de reinos cristianos, taifas musulmanas, alianzas, conflictos, un lío considerable. Sí, un tablero muy complejo. Y ahí surge él. La pregunta es, ¿quién fue realmente? ¿El héroe de la Reconquista, el ícono nacional? O quizá un señor de la guerra muy hábil, un mercenario pragmático que miraba por lo suyo. Es que la leyenda, sobre todo por el cantar, pesa muchísimo. Claro, ese es el desafío. Separar el grano de la paja, ver al hombre detrás del mito. Vamos a intentarlo. Empecemos por el principio, sus orígenes. Siempre se dice Vivar, cerca de Burgos. Sí, la tradición lo sitúa allí, aunque los documentos de la época no lo confirman al 100%. La fecha, pues, quizás sobre 1048, por ahí. Vale, pero lo interesante es su cuna, porque el cantar lo pinta casi como un hidalgo de poca monta, un infanzón. Exacto, y eso choca con las fuentes latinas, las más cercanas a su vida. Lo describen como de linaje noble, ilustrísimo. Su padre, Diego Laínez, parece que venía de los Flaínes de León, una casa importante, Ah, o sea que... y su madre de la alta nobleza castellana. Vamos, que heredó un patrimonio bastante extenso. Nada de empezar desde abajo como a veces se cuenta. Entiendo, o sea que ya tenía una posición. Y su educación, claro, acorde a eso. Criado en la corte de Fernando I. Eso es, con el infante Sancho, el que luego sería Sancho II de Castilla. Recibió la formación típica. Armas, por supuesto, Sí, claro. pero también letras. Tenemos su firma en un documento de 1098, así que sabía leer y escribir, que no era tan común. Y fundamental. Forjó una amistad muy fuerte con Sancho. Esa lealtad a Sancho va a ser clave, ¿no? Cuando Sancho hereda Castilla en 1065... Rodrigo se convierte en uno de sus hombres fuertes. Se ha dicho que fue alférez real, un cargo militar de altísimo nivel. El número 2 casi. Sí, pero la verdad es que no hay documentos del reinado de Sancho que lo confirmen directamente. Podría ser una exageración posterior de la leyenda. Lo que es seguro es que era muy cercano al rey. Y en el campo de batalla empieza a destacar pronto, sobre todo en esas guerras entre hermanos después de morir Fernando I. No Alfonso de León, en Llantada, en Golpejera. Parece que ahí nace el apodo de campeador. Campeador, campidoctor, el experto en batallas campales. Exacto. Batallas a campo abierto, muy arriesgadas. Un apodo que, por cierto, él mismo usó, con orgullo. Pero todo cambia de golpe en Zamora, 1072. Sancho asedia la ciudad, que defiende a su hermana Urraca, y muere. La leyenda cuenta lo de Bellido Dolfos, la traición. Esa es la versión épica, la de los cantares, muy cinematográfica. Pero la crónica latina más fiable, la Historia Roderici, cuenta la muerte del rey sin mencionar traición alguna. Otro punto donde la leyenda se separa de la historia. Claramente. La muerte de Sancho fue un mazazo para Rodrigo, claro. Su protector, su amigo. Y además el que se beneficia es Alfonso VI, el hermano rival. Vuelve del exilio, unifica a León y Castilla. ¿Cómo es la relación con el hombre de confianza de su difunto hermano? Está la famosa jura de Santa Gadea. Pura leyenda también. Eso de que el Cid le hace jurar a Alfonso que no tuvo nada que ver con la muerte de Sancho no tiene base histórica. Aparece escrito siglo y medio más tarde. Vaya. Entonces, ¿qué pasó realmente? Pues, sorprendentemente, al principio la relación entre Alfonso VI y Rodrigo fue bastante buena. Buena. Después de haber luchado en bandos contrarios. Sí, Alfonso lo mantuvo en la corte. Quizá no con el mismo papel militar estelar que con Sancho, pero lo mantuvo. Y una prueba de esa buena relación inicial es que el rey facilitó su boda. Con Jimena Díaz. Exacto, hacia 1075. Y Jimena no era una noble cualquiera, ¿eh? Era de la más alta aristocracia con sangre real leonesa. Un matrimonio así necesitaba el favor del rey. Además, sabemos que Rodrigo actuó como juez en nombre del rey en algunos pleitos. Vale, entonces, ¿dónde se tuerce la cosa? Porque acaba desterrado. Bueno, la tensión empieza a crecer. Un momento clave es la batalla de Cabra, en 1079. Rodrigo estaba en Sevilla cobrando parias para Alfonso VI, porque el rey taifa de Sevilla era tributario suyo. Entendido. Entonces, el rey de Granada, apoyado por otro noble castellano importante, García Ordóñez, que era muy cercano a Alfonso, ataca Sevilla.
Rodrigo, cumpliendo órdenes, defiende al sevillano, derrota a los granadinos y captura a García Ordóñez. Uy, ¿capturar a otro favorito del rey? ¿Eso no suena bien? Claro, eso generó muchas enemistades en la corte, seguro. La relación con Alfonso se enfrió. Pero el detonante final del primer destierro, en 1081, fue otra cosa. ¿El qué? Pues que Rodrigo, después de repeler un ataque cerca de Soria, hizo una incursión de castigo por su cuenta, sin permiso del rey, en la taifa de Toledo. Y el problema era que Toledo... Que Toledo, aunque musulmana, era aliada de Alfonso VI, pagaba fuertes tributos, era una pieza clave en su política. La acción de Rodrigo ponía en peligro esas alianzas. Alfonso lo vio como una insubordinación grave, una iniciativa que le perjudicaba directamente. Y lo desterró. Primer destierro. Momento crítico. Un guerrero de su calibre sin señor. ¿Qué hace? Pues buscarse la vida, buscar otro señor. Intentó con los condes de Barcelona, pero no cuajó. Y entonces toma una decisión muy de la época, aunque nos pueda chocar. Ofrece sus servicios al rey Taiza de Zaragoza, a Al-Muqtadir y luego a su hijo Al-Mutamán. Exacto, servir a un rey musulmán. Bueno, no era tan raro para un caballero de frontera en el siglo XI. Las lealtades eran complejas. Y parece que le fue bien en Zaragoza. Su fama militar siguió creciendo. ¿Y de qué manera? Entre 1081 y 1086 se convierte en el jefe militar de la taifa. Lidera un ejército mixto, de musulmanes y cristianos, y consigue victorias impresionantes. ¿Cómo cuáles? Pues derrota al rey de Lérida y a su aliado, el conde de Barcelona, en Almenar. Captura al conde, nada menos. Luego vuelve a derrotar a Lérida, esta vez aliada con el rey de Aragón, en Morella. Era el gran estratega de la zona. ¿Y el apodo de Cid pudo surgir ahí, en Zaragoza? Es una teoría, que quizá sus propios hombres, los musulmanes de su mesnada, o la gente de Zaragoza lo aclamaran como Sidi, mi señor. Es posible. ¿Pero las fuentes árabes? Curiosamente, las fuentes árabes lo llaman campedur, o sea, campeador. El término Cid aparece por primera vez en fuentes cristianas latinas, Meoxidi, bastante después de su muerte. Así que el origen exacto del apodo es debatible. Mientras tanto, el panorama cambia radicalmente. Alfonso VI conquista Toledo en 1085. Un golpe enorme. Sí, un hito, pero eso asusta a las demás taifas, que llaman en su auxilio a los almorávides, los guerreros rigoristas del norte de África. Y llegan los almorávides. Y la cosa se pone seria para Alfonso VI. Muy seria. Son derrotados duramente en Sagrajas, en 1086, una batalla en la que el Cid no participó, por cierto, porque estaba al servicio de Zaraloza. Claro. Pero ante esa nueva amenaza, Alfonso necesita a sus mejores hombres. Incluido Rodrigo. Así que llega la reconciliación, hacia 1086. Alfonso VI lo perdona. Sí. Y le hace una oferta increíble. Le da castillos y, sobre todo, el derecho a quedarse con las tierras que conquiste a los musulmanes en la zona de Levante. Básicamente le da carta blanca para crearse su propio señorío allí. Una oferta muy tentadora. Y para Rodrigo también era un buen momento para volver, ¿no? Con los almorávides. Claro, su posición como jefe cristiano al servicio de una taifa musulmana se volvía más incómoda con la llegada de los almorávides, mucho más intransigentes. Así que vuelve con Alfonso VI. Lo destinan a Levante, a proteger Valencia, pero parece que allí empieza a ir un poco por libre. Exacto. Empieza a tejer su propia red de poder. Protege Valencia, sí, pero empieza a cobrar parias en la zona, para él, para mantener a su ejército. Actúa cada vez con más autonomía. Y esa autonomía, claro, vuelve a chocar con el rey. Segundo destierro, 1088. Sí, Alfonso estaba sitiando el castillo de Aledo en Murcia, una posición clave. Le ordenó a Rodrigo que se uniera a él con sus tropas, pero el encuentro no se produjo. ¿Por qué? Problemas logísticos. ¿O el Cid decidió no ir? No lo sabemos seguro. Quizá problemas de coordinación, quizá una decisión calculada de Rodrigo. El caso es que Alfonso VI lo interpretó como una deslealtad gravísima, casi una traición en plena campaña. Y esta vez el destierro fue más duro. Mucha más. Le confiscó todos sus bienes, incluso apresó brevemente a Jimena y a sus hijos. La ruptura era total. A partir de aquí, Rodrigo Díaz actúa ya como un señor independiente, sin rendir cuentas a nadie. Un poder autónomo en Levante.
Totalmente. Lucha por su cuenta y riesgo. Y sigue acumulando victorias. En 1090 vuelve a derrotar y capturar al conde de Barcelona en Tébar. Se convierte en el dueño y señor de la región, cobrando tributos a musulmanes y cristianos. Hasta tal punto que el propio Alfonso VI intenta pararle los pies en 1092. Monta una gran coalición. Sí, con Aragón, Barcelona, incluso flotas de Pisa y Génova, para intentar quitarle el control de Valencia. Pero la operación es un fracaso. ¿Y la respuesta del Cid? Brutal. Como represalia, invade y saquea La Rioja, que eran tierras de su viejo enemigo García Ordóñez. Ya no había vuelto atrás. La ruptura con Alfonso era definitiva. El camino para conquistar Valencia para sí mismo estaba abierto. Y llegamos a la conquista de Valencia, su gran obra. El detonante es el asesinato en 1092 del rey de Valencia, Al-Qadir, que estaba bajo la protección del Cid. Lo mata una facción pro-almorávide local, liderada por Ibn Yahab. Y Rodrigo reacciona. Pone sitio a Valencia. Un asedio larguísimo, terrible, casi un año, con muchísima hambre dentro de la ciudad. Finalmente, en junio de 1094, Valencia se rinde. ¿Y entra en la ciudad? Y se titula... Príncipe Rodrigo el Campeador. Príncipe. Sin ser de sangre real. Eso es muy significativo de su poder. Un soberano de facto. Pero claro, los almorávides no se iban a quedar quietos. No. Envían un ejército enorme para recuperar Valencia. Pero el Cid los destroza en la batalla de Cuarte, en octubre de 1094. Una victoria importantísima. Fue la primera gran derrota de los almorávides en la península frente a un ejército cristiano. Les paró los pies. Y consolidó su poder. Ejecutó a Ibn Yahab, el que había matado a Al-Qadir. Se alió con Pedro I de Aragón y juntos volvieron a vencer a los almorávides en Bairén en 1097. Valencia era suya. Pero ese año, 1097, también trae una tragedia personal. Sí, un golpe terrible. Su único hijo varón, Diego Rodríguez, muere luchando en la batalla de Consuegra. Y lo irónico es que muere... Luchando a las órdenes de Alfonso VI. El rey le había pedido ayuda al Cid contra otra ofensiva almorávide, y Rodrigo envió tropas al mando de su hijo. Se quedaba sin heredero varón para su principado valenciano. Debió ser devastador. A pesar de eso, siguió consolidando su señorío. Conquista Almenara, Sagunto... Sí, afianzó su control. Y dio pasos para legitimarse como soberano. Convirtió la mezquita mayor en catedral. Nombró un obispo francés, Jerónimo de Perigord, quizá buscando autonomía de Toledo y reconocimiento fuera. Y movió ficha con sus hijas. Claro. Sin heredero varón, casa a sus hijas con figuras poderosas. A Cristina con un infante de Navarra, Ramiro Sánchez, y a María con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Aseguraba el futuro de su linaje y creaba alianzas clave. Y es cierto lo que dice el cantar. Hoy los reyes de España sus parientes son. Su descendencia llegó a reinar. Muy hábil políticamente también. Llegamos al final de su vida. ¿Cómo murió? Porque la leyenda es muy épica. La leyenda es una cosa, la historia otra. Rodrigo Díaz murió en Valencia, en su cama, por causas naturales, probablemente en el verano de 1099, quizá en julio. Tendría unos 50 y pocos años, una edad considerable para la época y para la vida que llevó. O sea, nada de morir en batalla, ni lo de Babieca llevándolo muerto. No, eso es parte de la leyenda que se creó después, sobre todo en torno al monasterio de Cardeña. ¿Y qué pasó con su principado, con Valencia? Pues su viuda, Jimena, demostró una entereza increíble. Gobernó y defendió la ciudad casi 3 años más, con ayuda de su yerno, el conde de Barcelona, pero la presión almorávide era ya insostenible. ¿Y tuvo que intervenir Alfonso VI? Sí, en 1102, pero no para defenderla, sino para organizar la evacuación. Jimena, su gente, los cristianos de Valencia, abandonaron la ciudad. Se llevaron los restos del Cid, eso sí, y le prendieron fuego a Valencia antes de irse. ¿Qué final? ¿Los almorávides la ocuparon? Claro. Inmediatamente. ¿Y los restos del Cid dónde acabaron? Pues primero los llevaron al monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Allí se convirtió en un lugar de culto y allí nacieron muchas de las leyendas que conocemos. Las espadas Tizona y Colada, Babieca, Elvira y Sol, la afrenta de Corpes. Exacto. Todo eso es más literatura que historia.
Después de muchas vueltas, profanación francesa incluida, desde 1921 sus restos descansan junto a los de Jimena en la Catedral de Burgos. Y ahí, muerto el hombre, nace el mito con toda su fuerza. Es fascinante. ¿Por qué él? ¿Por qué este personaje, que fue un noble ambicioso, un guerrero eficaz, pero también pragmático, que sirvió a cristianos y musulmanes? ¿Por qué se convierte en el gran héroe nacional español? Yo creo que precisamente por esa complejidad. Es un hombre de su tiempo, del siglo XI, con sus valores, la lealtad feudal, pero también la búsqueda de honor, de riqueza personal, la dureza en la guerra, pero también un líder excepcional. Sin duda, una capacidad militar extraordinaria reconocida hasta por sus enemigos. Los cronistas árabes lo llamaban perro, maldito, pero también admitían que era un prodigio de Dios por su habilidad en la batalla. Esa mezcla de realidad y leyenda, de luces y sombras, es lo que lo hace tan magnético, tan perdurable. Viéndolo así, el Cid nos fuerza a mirar más allá de las etiquetas simplistas. No fue solo un héroe cristiano, ni solo un mercenario. Fue un producto complejo de una época compleja. De guerra constante. Su vida real fue tan extraordinaria que dio pie a una leyenda aún mayor. Y su historia nos cuenta mucho sobre esa Iberia medieval, sobre las relaciones entre culturas, sobre el poder, el honor. Nos deja pensando, ¿no? Sobre el liderazgo en tiempos difíciles. Se puede ser pragmático, incluso despiadado a veces, y a la vez tener un código de honor. ¿Dónde está la línea entre servir a otros y forjar tu propio destino? Son preguntas que su figura sigue planteando hoy. Un personaje que más de 9 siglos después sigue generando debate y fascinación. Pues ahí queda esa reflexión, una figura histórica y legendaria que nos sigue interpelando. Muchísimas gracias por este análisis tan completo. Gracias a ti, ha sido un placer desentrañar un poco al hombre detrás del mito.